La lectura de la palabra de Dios, que va a ser la base del mensaje, está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 39. Y dice así la Escritura: Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Amén. Señor, gracias por este tiempo maravilloso en que hemos podido alabarte, cantar cánticos a tu nombre. Esta mañana venimos delante de ti con gratitud. Venimos delante de ti, Señor, con reverencia, y te damos gracias porque en tu gran amor nos has dado a Cristo. Así como te cantábamos, tenemos un gran Salvador que murió, y no solamente murió, sino que resucitó para darnos vida. Y ahora, al abrir tu palabra, en este día especial en que veremos a algunos testificar de ti por las aguas del bautismo, nosotros te pedimos que tu Santo Espíritu hable con claridad a nuestros corazones y al mismo tiempo con poder, Señor. Que lo que ya creemos podamos ser afirmados en nuestra fe y recordemos nuestra unión contigo. Y los que nos visitan aquí hoy, que no te conocen, que sean movidos a buscarte, que sean movidos a arrepentirse, que sean capacitados por tu gracia para creer en el Evangelio. Señor, prepara nuestra mente para entender, nuestro corazón para obedecer y nuestra vida para ser transformada. Que toda la gloria en este servicio, en esta predicación, sea solamente para Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey. Y es en su nombre que oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. A mí me gustaría introducir la exposición de esta mañana reflexionando en momentos importantes de nuestras vidas. Yo creo que los momentos más importantes que han definido nuestras vidas se han presentado en un formato de preguntas. Hay preguntas muy importantes que como seres humanos debemos de hacer. Hay preguntas literalmente que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿me voy a casar con esa persona? ¿Qué carrera yo voy a elegir en la universidad? En mi caso, que vengo de un hogar muy pobre, a mí no me dieron chance para mucha confusión. Mi papá dijo: no hay dinero, tu hermano mayor estudia ingeniería, usted va a estudiar ingeniería. Esa fue la labor del Espíritu Santo en mi casa. Así que no hubo chance, pero hay gente que le cuesta. Eso es tan así que las universidades actualmente permiten que el primer año tú entres y que tú definas en el primer año lo que vas a estudiar. ¿Debo yo aceptar este trabajo que me están brindando? En una nación como la que vivimos, a veces nos preguntamos: ¿me debo mudar a esa ciudad? ¿Debo moverme de localidad? Son preguntas importantes, pero ninguna de esas preguntas es tan trascendental como la que vamos a escuchar hoy en la mañana. Una multitud que al oír un mensaje, ellos fueron conmovidos profundamente y ellos dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Era el día de Pentecostés y Pedro predicó un mensaje que estaba centrado en Cristo. Pedro les dijo: Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Jesús resucitó al tercer día. Jesús fue exaltado a la diestra de Dios. Y yo quisiera por un momento transportarnos allí. En ese día, estando en Jerusalén,
Fue una ocasión trascendental. No había música de fondo, no era un show, no había luces del espectáculo. Lo que encontramos allí es una gran multitud que están escuchando a un simple pescador que ahora Dios había convertido en predicador. Estaban escuchando a alguien que estaba lleno del Espíritu Santo, que creía lo que predicaba. Y él estaba anunciando que ese Jesús que ellos habían rechazado, la sorpresa es esta. Ese mismo Jesús hoy Dios lo había coronado como Señor y Cristo. Y la convicción que esta gente sintieron fue tan profundo que ellos no sabían qué hacer. Ellos no podían quedarse callados. Esta pregunta salió del fondo de su corazón. Cuando esta multitud entendió que ellos habían rechazado al Mesías, el Mesías prometido, ellos se angustiaron profundamente. Ellos clamaron, ¿qué haremos? Y este predicador, ungido por el Espíritu de Dios, él no titubeó en responder. Esto es lo que dice el verso 38 aquí en Hechos 2. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. Esa no fue una respuesta simple. Esa no fue una respuesta cómoda. A Pedro no le interesaba mucho cómo ellos se sentían. A Pedro no le importaba que se ofendieran. Hoy en día encontramos iglesias que ellos están demasiado preocupados por la gente. Alguien decía, no me importa que la gente se ofenda un día si toda la vida la han pasado ofendiendo a Dios. Pedro dijo, tienen que arrepentirse. Y en la Biblia nosotros encontramos situaciones así, donde las personas, cuando escuchan la verdad de Dios, cuando son confrontados en sus vidas, ellos surgen a la misma pregunta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré ante esa verdad? Esta pregunta no es una mera casualidad. Es la pregunta de un corazón quebrantado. Es la pregunta consciente de una persona que está en pecado y está frente al juicio de Dios. Lo que nosotros queremos hoy establecer es que cuando el Evangelio confronta el corazón, la única posible respuesta es arrepiéntete. La única posible respuesta es confiesa públicamente a Cristo para que recibas por la fe el perdón y el don del Espíritu Santo. ¿Qué yo quisiera hacer en esta mañana? Primero, yo quiero explicar el contexto en lo que esto está sucediendo. Segundo, yo quisiera que analicemos la respuesta que Pedro dio a la multitud y finalmente algunas aplicaciones prácticas para todos nosotros. Déjenme primero introducir el contexto. Este texto de Hechos 2:38 no es un texto aislado en la Biblia. Esta mañana el pastor Michael, en esta sección que estamos comenzando, que se llama Peregrinos de Gracia, la idea es entender la Biblia. La idea es entender que hay un mensaje que comenzó en la creación y terminará en la glorificación. Es un solo mensaje. Está conectado en la Biblia y todos estamos siendo animados a entender mejor lo que la Biblia dice. Bueno, como parte de eso, esto no es un texto aislado. Estamos en un momento decisivo de esta gran historia de Dios. Primero, lo que estamos presenciando aquí es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Los profetas, que el pastor Michael habló un poco de eso hoy, ellos habían anunciado que llegaría un día cuando Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Por ejemplo, Ezequiel 36
Lo voy a leer, no tienen que buscarlo. Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27 dice: además le daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Los teólogos le llaman a esto el nuevo pacto. ¿Saben qué? Estamos aquí en Pentecostés presenciando el cumplimiento de esa promesa. Finalmente, lo que años atrás se prometió, ahora se va a cumplir. Lo que Dios prometió en la antigüedad está sucediendo delante de esta multitud y por tanto delante de nuestros ojos. ¿Qué más está sucediendo aquí? Que Cristo ahora es exaltado. Está siendo exaltado. Déjame decirle, este pescador de vocación, que ahora se convirtió en predicador, este hombre no está hablando teoría. Este hombre está muy convencido. Habla con valentía. Mi esposa y yo ayer hablábamos de un gran líder, creo que en Londres, una persona de mucha influencia, incrédulo, que él iba a una iglesia los domingos, pero él no creía. Él era incrédulo, un político de alta magnitud. Entonces alguien una vez le dijo: ve acá, ¿y por qué si usted no cree nada de eso de Dios, usted va a la iglesia? Y él dijo: bueno, yo no creo por ese predicador, él cree lo que está hablando. Y a mí me ayuda a ver una persona convencida. Hay predicadores que no creen lo que están hablando. Ese no era Pedro. Este creía lo que él estaba hablando. Él habla de un Cristo que esa multitud crucificó, pero que Dios resucitó y que ahora está a la diestra. Oigan una pequeña parte del sermón, de lo que Pedro estaba predicando. Todo esto es importante para caer en la respuesta. Oigan lo que Pedro, estoy en Hechos capítulo 2, verso 22. Dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios de ustedes con milagros, con prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, ese fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos. Y ustedes lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y dice el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y dice el verso 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La resurrección es la prueba de que Cristo es el Señor de la historia. ¿Pueden ustedes imaginarse oyendo ese mensaje? No sé si ustedes han oído historias como esta. Es la misma historia repetida en colores diferentes. Usted va a una entrevista a una empresa muy importante, usted está contando con ese puesto. Y resulta que en el parqueo, cuando usted está parqueando, entonces se encuentra con otra persona que está parqueando y usted se molesta con la persona porque no le deja parquearse bien y usted empieza a vociferarle a la persona, a ofenderlo, para luego enterarse cuando usted entra que ese va a ser jefe suyo.
O sea que usted puede decir, ya me cancelan antes de entrar. Esta gente crucificaron a Cristo, lo rechazaron y Dios ahora lo ha hecho Rey y Señor. Convicción en esas personas. Una de las cosas que está sucediendo aquí es que así como explicaba el pastor Michael en la secuencia del mensaje, Hechos 2, aquí en Pentecostés, se conoce teológicamente como la inauguración de la era del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que convergen aquí. Desde Génesis capítulo 3, que se narra la caída del hombre, la humanidad vivía bajo el peso del pecado. Pero aquí ahora, en Pentecostés, comienza la nueva etapa. El Espíritu viene a habitar al pueblo de Dios, capacitándolo para vivir para Él, capacitándolo para testificar. John Scott, uno de los grandes hombres de Dios del pasado, él describe así: Pentecostés no fue un hecho aislado, fue la inauguración permanente de la presencia del Espíritu en la iglesia. Dios ha dado el regalo más grande después de Cristo, su Espíritu en nosotros. Uno de los efectos de que el Espíritu Santo entra es esa convicción de pecado en el corazón. Cuando esta multitud escuchó ese pescador, predicador, ellos fueron conmovidos. Algunas de las traducciones de la Biblia dicen compungidos de corazón. La verdad del Evangelio fue predicada y el Espíritu Santo les atravesó el corazón con esa verdad. Estaban convencidos. Esa pregunta, ¿qué haremos?, nace de reconocer la culpa que hay delante de Dios. Esa pregunta, ¿qué haremos?, nace por ese sincero deseo de alcanzar perdón, de ser liberado. Entonces todo esto nos prepara para entender nuestro texto. ¿Qué haremos? Es una pregunta que demanda una respuesta. Y es la respuesta divina en un momento quiebre en la historia. Dios cumplió su promesa. Jesús reina como Señor y Salvador. El Espíritu Santo ha sido derramado y el corazón humano responde con una pregunta desesperada: ¿qué haremos? Entonces, en recuento, aquí estamos en Pentecostés. Exactamente, los estudiosos creen que hacen 50 días que el Señor resucitó. Jerusalén está llena de peregrinos judíos, de prosélitos de todas las naciones. El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles con lenguas de fuego como una señal de la presencia poderosa de Dios. Este Pedro, pescador, que de hecho le había negado 3 veces a Jesús, ahora ha sido ungido como predicador. Predica con valentía, predica con poder. La multitud es convencida por la obra del Espíritu Santo y pregunta: ¿qué haremos? Y aquí viene, una vez más, la respuesta de un predicador que habla con convicción. Arrepiéntanse. Sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Esa es la respuesta que yo quiero que estudiemos juntos. Esa es la respuesta que puede definir nuestro destino eterno. Esa es la pregunta de la cual Dios demanda una respuesta. Dios demanda una respuesta. Así que consideremos esa respuesta. Pedro no los dejó en la incertidumbre. Pedro no dio una respuesta confusa. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pedro habló con claridad sorprendente. Y en una respuesta tan precisa se concentra la respuesta de todo ser humano ante el llamado del Evangelio de Cristo.
Esa es la respuesta que Dios espera. Esa es la respuesta que contiene la promesa que Él nos ofrece del Evangelio. Déjenme destacar 5 cosas que Pedro le dijo. En primer lugar, arrepiéntanse. Cuando Dios nos habla, esta es la respuesta. Arrepiéntete. Eso es un giro radical hacia Dios. Escucha esto. La primera respuesta cuando Dios habla y convence no es mejorar un poco de tu vida. Es dar la vuelta totalmente a tu vida. Es dejar de pecar. Es volver al Dios vivo. En el idioma original la palabra es metanoia, un cambio profundo de mente, un cambio profundo de corazón, un cambio profundo de la voluntad. No es remordimiento, esa no es la idea. Es volverse completamente a tu Dios, es rendirte, es una acción urgente, decisiva. ¿Recuerdan ustedes el hijo pródigo? Este joven, lleno de sí mismo y de orgullo, él fue a su padre con esta maravillosa declaración: yo quiero lo mío. Oigan eso, el papá no se había muerto. Él lo mató en vida. Le dijo: yo quiero lo mío. Yo quiero mi herencia. No me interesa estar aquí cerca. Y ustedes conocen la historia. Entre vicios, placeres, mujeres. Él se fue como al Cancún de Jerusalén de aquel entonces y gastó todo el dinero. Ese hombre pasó tanta dificultad que se fue a un sitio pidiendo que le dieran de la comida que le daban a los puercos. Y ni eso le dieron. Usted sabe cuando una gente dice tocó fondo. Oigan esto, en Lucas 15, escuchen la narrativa, dice el verso 17 al 20. Entonces, volviendo en sí, ahí está la palabra. Estaba loco. Lo gastó todo. Ya no tenía opción. Y volviendo en sí, él dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí padezco de hambre. Esto es lo que voy a hacer. Yo me levantaré e iré a mi padre y le voy a decir esto. Le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es quejarse por el destino. Arrepentirse no es deprimirse a decir: lo gasté todo, mira esto es lo que hice, ahora no tengo más nada que hacer. Esa es la mitad. Eso no fue lo que el hijo pródigo hizo. Después que él vio la ruina en su vida, él dijo: yo voy a ir a mi padre ahora. Él se arrepintió. Él fue ante Dios. Un santo del pasado decía: el arrepentimiento es abandonar la autopista que te está llevando a la destrucción para entrar en el camino angosto que te lleva a la vida. Eso es arrepentirte. Oye esto, amigo que estás aquí, hermano. Esa es la primera parte de la respuesta. Sin arrepentimiento no hay perdón. Porque nadie puede aferrarse a Cristo mientras sigue abrazando su pecado. Dios demanda una transformación completa. Eso significa una nueva manera de vivir. Una vida alejada de las tinieblas. Una vida reorientada a la luz. Hay gente que dice: la vida cristiana es interesante, muy organizada. De verdad, yo tengo mucha admiración por la vida cristiana. Yo creo que es una vida que se ve la paz que tienen. El problema es que ahí piden demasiadas cosas que a mí no me gustan. Y yo le digo: ay no, yo creo que tú te exageras. Ay, no es tanto. Dios solo te pide una sola cosa: tu vida entera. Menos de ahí no tiene sentido. Dios demanda tu vida completa. ¿Sabes qué es lo que Dios te dice cuando te retrata en tu vida y predica el evangelio?
ríndete. Tú no vas a poder. Ven, arrepiéntete de tus pecados. Lo segundo que Pedro le dijo, no solamente le dijo arrepiéntense, le dijo sean bautizados cada uno de ustedes, lo que vamos a ver aquí hoy. La fe verdadera, cuando tú crees en Cristo, cuando tú experimentas la salvación de Cristo, cuando tú experimentas el gozo de que tus culpas son eliminadas, la culpa de tu vida que te acusa es deteriorada por la verdad del Evangelio, esa fe no se queda escondida en el corazón. Eso produce un gozo que no se puede callar. Es una fe que anhela declarar en público. Eso se llama bautismo. Bautizarse. Decir, yo soy del equipo de Cristo. Cristo me salvó. El bautismo es un acto público de algo que sucedió en privado y que ahora tú quieres proclamar. Lo que significa es, me identifico con Cristo. Es como el decir, Él murió y yo morí con Él. Él resucitó, yo resucité con Él. Cuando los hermanos entran a las aguas, va su viejo hombre. Cuando salen de ahí es un símbolo de decir, yo soy nuevo. Déjenme decirle, para el momento en que Pedro está predicando, decirle a un judío del siglo I que se bautizara en el nombre de Jesús, eso no era algo fácil. Eso era algo muy contracultural. Ese era un requerimiento demasiado radical. Eso era básicamente como declararse públicamente traidor a las expectativas religiosas de aquella comunidad. Proclamar públicamente a Cristo. Decía un teólogo, el bautismo no es un accesorio opcional. Es la primera expresión visible de una fe que es genuina. El que ha creído de corazón no se esconde. No se esconde. El bautismo es la bandera que declara, yo pertenezco a Cristo. Dios, cuando salva, demanda que le reconozcan. Dios, cuando salva, demanda que le testifiquen. Dios honra a los que le honran. Pedro le dijo, arrepiéntanse. Segundo, bautícense. En tercer lugar, le dijo, en el nombre de Jesús. Lo que significa una nueva lealtad. El bautismo no es una fórmula vacía. Es un acto de rendición total a nuestro Señor Jesucristo. Indica que hay una autoridad. Indica que hay una relación personal. Es una identificación, una confesión pública del señorío de Cristo. Es en el nombre de Jesús que lo hacemos. No es una fórmula mágica, sino la autoridad de este Cristo, que es el Mesías. Es una declaración de lealtad exclusiva. Eso es lo que hace, que dice, yo he abandonado toda otra confianza. Mi confianza está en Jesús. Alguien decía, comentando sobre esto, nombrar a Jesús es reconocer su autoridad. Es reconocer su señorío. Es reconocer su obra salvadora como una única esperanza. Entonces, bautizarse en su nombre es como cambiar de dueño. Es una declaración de decir, ya yo no vivo para mí mismo. Es reconocer que Jesús es el verdadero Señor. Dios demanda esto. Dios demanda que confiemos en el único camino de salvación, que es su Hijo Jesús. Hermanos y amigos, escucha esto. A Dios no le interesa que tú trates de impresionarlo con tu fortaleza. Economízate eso. A Dios le honra que tú reconozcas tu absoluta necesidad y dependencia de Él. Lo que sea que suceda aquí es en el nombre de Jesús. Arrepiéntense, bautícense cada uno de ustedes
en el nombre de Jesús. Pero en cuarto lugar, él dice el efecto para perdón de pecados. Y la idea es, la culpa va a ser borrada. Escucha esto. La mayor necesidad de un ser humano no es tener éxito en este mundo. La mayor necesidad de un ser humano no es ni siquiera tener salud. Tu mayor necesidad, mi mayor necesidad, es que nuestros pecados sean perdonados. Que nuestra culpa sea borrada delante de Dios. Y eso solo existe de una sola manera, en Cristo Jesús. Yo recuerdo una vez que había una persona que estaba aconsejando a otra. Era una reunión entre nosotros tres, éramos 3 hombres. Y la persona le dice a este amigo, que yo no conocía muy bien, él le dijo, mira, yo tengo tantos problemas, yo he hecho tantas cosas malas. Hay escenas que llegan a mi vida. Yo no me porté bien con mi esposa. Yo hice cosas indebidas en el trabajo. Y eso de noche a veces me sale. Y eso me impide a veces como tener paz. Y usted sabe que le dijo la otra persona, te entiendo, pero no te angusties tanto, perdónate a ti mismo. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo así que te perdono? Ojalá yo tener ese poder. Cuando tu conciencia te acusa, tú no puedes ahí echar. Alguien de lo graficaba así. En nuestra relación hay diferentes niveles de autoridad de juicio. Por ejemplo, todos nosotros individualmente tenemos un gran poder en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿por qué yo me puse esta ropa? Porque yo quise. Digo, aunque mi esposa... Ustedes saben lo que yo quiero decir, pero vamos a decir que yo decidí. ¿Por qué tú comes lo que comes? ¿Por qué tú vienes a esta iglesia hoy? Porque tú tomas miles de decisiones diarias. Hay estudios que se hacen de cuántas decisiones diarias una persona toma. Y ese eres tú. Ese es tu nivel. Tú eres autoridad en tu vida. Pero hay un segundo nivel de autoridad que se llama la conciencia. Tú no tienes acceso ahí, ni tú ni yo. Cuando la conciencia acusa de algo, eso no hay manera de tú resolver eso. Déjeme decirle, esto es serio. Hay estudios que se han hecho científicamente hablando, que hay personas que para no resistir la acusación de su conciencia prefieren suicidarse. Con esa voz ahí arriba. Solo hay una posibilidad y es el tercer tribunal. Ese es Dios. Cuando la conciencia te está acusando, solo hay una posibilidad de salir de ahí. Que Dios le diga a la conciencia, cállate, se acabó el problema. Solo Dios tiene poder para callar la voz de la conciencia. ¿Sabes cómo tú logras eso? A través de Jesús. Cuando tú pides perdón por lo que has hecho, esa petición sube al juez supremo, la autoridad, la Suprema Corte de Justicia allá arriba de Dios. Y Dios calla la conciencia. Se acabó esa acusación. Perdonar es liberar de culpa. Todas esas recuerdos de tu pasado, todas esas cosas que quizás solo Dios y tú saben, Dios puede perdonarla. Una aclaración teológica aquí es, no estamos diciendo que el bautismo logra ese perdón de pecado. Primero va el arrepentimiento y la fe. Y ahí es que se da a recibir el perdón. El bautismo es un signo que sella en la comunidad del pacto. Es decir, el bautismo no salva a nadie, pero sí ilustra que ya has sido salvo. Quien te salva es Jesús. Quien te salva es Jesús a través de la fe, a través del arrepentimiento, por la obra que ha realizado. El bautismo lo que hace es que proclama esa realidad. El bautismo es un acto externo que revela un acto interno que ya sucedió. Ninguna de esta gente se van a salvar hoy ahí. Ya han sido salvas. Ahora van a proclamar eso. R.C. Sproul, el gran hombre de Dios, decía, el bautismo es la firma visible
de la promesa invisible del perdón, recibida solo por la fe. Es que la sangre de Cristo ha garantizado, ha sido perdonado en una promesa que es eterna. Escucha esto entonces. Dios demanda una limpieza profunda del corazón antes que intentemos servirle. No podemos agradar a un Dios que es santo, 3 veces santo, mientras el corazón no ha sido regenerado, mientras el corazón no ha sido perdonado. Ese perdón único que solo Dios da en el arrepentimiento es un requerimiento para poder adorarle. Por eso Pedro estaba clarito. Tienen que lograr arrepentirse. Tienen que proclamar por la fe eso, en el nombre de Jesús por fe, para que sus pecados sean perdonados. Y finalmente, en quinto lugar, él dice, para que reciban el don, el regalo del Espíritu Santo, la vida de Dios en ti. Escucha esto. El Evangelio no solo perdona tu pasado. El Evangelio te da poder para el presente. El mismo Espíritu de Dios ahora viene a morar en ti. El Espíritu Santo no es un accesorio. Es la misma presencia de Dios en el corazón. Ese mismo Espíritu que descendió en Pentecostés con poder, ahora va a morar dentro de ti. Es el regalo del nuevo pacto. No es un extra opcional, es el sello de que perteneces a Dios. El Espíritu que obra en ti. Una persona sin el Espíritu Santo es como una lámpara sin electricidad. Está muerta, no tiene vida, no puede bendecir. El Espíritu no es un premio para cristianos especiales. Es el regalo de Dios para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Dios lo bendice. Entonces, Dios demanda una vida de fidelidad que solo es posible por la ayuda del Espíritu Santo. Dios instala, sella su misma presencia en el corazón de cada persona que salva. Solo el Espíritu Santo nos ayudará a entender y a discernir la vida espiritual. Y como cierre de ese sermón, escuchen lo que dice Pedro en el verso 39. Hechos 2:39. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Eso es maravilloso. Pedro termina su llamado recordando que la salvación no es un privilegio exclusivo de unos pocos. Esa promesa del perdón, esa promesa del Espíritu Santo se extiende, dice él, a ustedes primero. Es decir, los que estaban allí en Jerusalén, los que estaban escuchando en vivo el mensaje. Pero no son lo único, dice él, a sus hijos. Es decir, a las próximas generaciones, mostrando que el impacto del Evangelio es generacional. No solamente eso. Dice él también a los que están lejos. Ahí entra el mundo misionero. No solo geográficamente, sino espiritualmente, aquellos que están lejos de Dios. Pedro aclara el fundamento clave. Todo esto es posible porque Dios mismo es quien llama. El texto dice, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Es un llamamiento eficaz. Entonces, recuerden eso. Esta declaración que Pedro, inspirado, está haciendo allí en Pentecostés, eso no murió allí. Eso no se quedó hace 2000 años. Esas promesas también son para ustedes, para sus hijos, para aquel que hoy esté lejos de Dios y que Dios llame. Nadie está tan lejos que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Por eso
El mismo llamado de Pedro es válido hoy. Dios te está llamando a ti. Si la verdad proclamada del Evangelio te causa angustia, entonces la respuesta que Pedro brindó es la válida. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Acércate a Dios. Renuncia a tu vida de pecado. Ven para que tus pecados sean perdonados en el nombre de Jesús. Bautízate. Declara públicamente que perteneces a Cristo. Recibe el don del Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos entonces aquí como un cierre de todo esto? Déjenme hablar primero a los amigos que nos visitan. Si tú estás aquí o escuchas y aún no conoces de Jesús, escucha esto, amigo. Hoy es el día. Hoy es el día, no mañana. Esa declaración de arrepentirse es una acción inmediata. Es una acción decisiva. Este es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Dios no promete un mañana para arrepentirte. Dios ofrece un hoy para salvarte. Nosotros no sabremos qué será de nuestra vida ahorita, cuando salgamos de aquí. Ese arrepentimiento es un cambio que Dios demanda de ti. No es que te sientas mal, no es que sientas remordimiento, es que te rindas a Dios. Ríndete a Dios. El hijo pródigo no se quedó llorando por su pasado. Él se levantó y volvió a su padre. Necesitas un nuevo corazón. Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Solo Dios vendrá a tu vida para cambiar lo que amas, lo que anhelas, lo que deseas, para sincronizar tus deseos con la voluntad de Dios. Solo el Espíritu de Dios te da gozo mientras tú vivas para Él, mientras Dios sea primero en tu vida. Dios quiere el primer lugar en tu vida. Dios no se conforma con ser la primera finalista en el concurso de belleza de tu vida. Economízate eso. Dios no quiere ser el vicepresidente, Dios quiere ser el CEO de la empresa. Dios demanda todo. Entonces, amigo que estás aquí, esta es una buena oportunidad para tú reconocer. Necesitas un Salvador. Y si Dios te ha hablado y no le cierres tu corazón a Dios, ahí donde estás, pídele al Señor que perdone tus pecados. Pídele a Dios, oh Señor, dame la fe para yo creer. Pídele a Dios que te conceda un nuevo corazón, que tú deseas vivir para su gloria. Y nuestra oración es que hoy sea una mañana de salvación. Para los hermanos que estamos aquí, esto también es importante porque nos recuerda a quién pertenecemos. Cuando hemos sido bautizados, se nos ha dado una nueva identidad. Estamos muertos al pecado. Estamos vivos para Dios. Cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale tu bautismo. Tú fuiste sepultado con Cristo. Tú fuiste resucitado a una vida nueva. Eso no lo vas a lograr en tus fuerzas. Por eso Dios te dio el regalo, el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que se prometió en Pentecostés, ese Espíritu vive en nosotros. Y eso no es esfuerzo humano. Tú no vas a poder agradar a Dios en tus propias fuerzas. Necesitas una dependencia diaria del Espíritu Santo. Solo Dios nos capacita para agradar a Dios. Solo su Espíritu puede a nosotros darnos la sabiduría, la fe, la gracia que necesitamos para vivir para Él. Llenémonos más de ese Espíritu y como una muestra de que somos de Cristo, recordemos estar llenos de gracia para otros. Una de las cosas que decimos aquí que nos encanta nuestro nombre, no es solo gracia,
es gracia sobre gracia. No hay nada que refleje más esa dicha de ser perdonados por Dios que hoy poder perdonar a otros. Y no hay nada que pueda motivarnos a vivir para Dios que recordar que su sangre fue derramada. El creyente no ha sido lavado. Ha sido lavado. Ahora no debemos ensuciarnos con la amargura. Debemos brillar con la gracia. Somos instrumentos de gracia. Y como hemos orado aquí, somos una iglesia que no nos enfocamos solo en lo local. También abrazamos las naciones. Tenemos una misión que cumplir. Esa promesa en Pentecostés se dijo que es para ustedes, para sus hijos y para aquellos que están lejos, para todos los que Dios se agrade en llamar. Entonces seamos instrumento de evangelismo. Prediquemos el evangelio. No vivamos con tanta conformidad ante tanta desdicha. No seamos tan indiferentes ante tanto dolor. Nosotros sabemos la fuente de bendición, pero clamemos esa fuente. Hablemos de Cristo. Mostremos nuestra pasión por Cristo. Como iglesia nos gozamos en poder celebrar esto. Es una manera de decir, Cristo es real. Su iglesia es real. Esta multitud, cuando fue enfrentada con la realidad de sus pecados, cuando fue confrontada con la realidad de que el Cristo que rechazaron, Dios lo hizo Señor y Dios, su respuesta no se hizo esperar. Estaban compungidos de corazón. Esa es la misma pregunta que hoy Dios trae aquí. No importa si tú estás escuchando como un creyente de muchos años. No importa si eres tú alguien que todavía no conoces de Cristo. Hay que dar una respuesta a la verdad del evangelio. No hay neutralidad. No hay opción. La respuesta de Pedro fue clara. Y sigue siendo clara hoy. Dios quiere arrepentimiento. Un giro radical de tu vida hacia Él. Dios quiere bautismo. Una confesión pública de que Jesús es tu Señor. Dios quiere perdón. La gracia de Dios borrando la culpa del hombre para siempre. Dios quiere el Espíritu Santo. Una vida con Dios dentro de ti, capacitándote para vivir una vida diferente. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué haremos? La respuesta sigue siendo la misma. Arrepiéntete, bautízate, recibe el perdón, vive en el poder del Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos responder con lo que Dios demanda. Oremos. Padre Santo, oh Señor de toda gracia, te damos gracias porque en Cristo nos has dado perdón de pecados. Te damos gracias porque en Cristo tenemos una nueva vida por medio de tu Espíritu. Hoy celebramos que tu evangelio sigue llamando a los corazones. Hoy celebramos que tu evangelio sigue transformando vidas. Hoy celebramos que estamos reunidos como pueblo para tu gloria. Señor, ponemos en tus manos a estos hermanos que hoy descienden a las aguas del bautismo. Que este acto sea un testimonio claro de que han muerto al pecado, que han resucitado con Cristo para andar en novedad de vida. Y nosotros te suplicamos como iglesia, Señor, que tú los afirmes en tu gracia, que tú los fortalezcas en la fe, que tú los guíes siempre por el poder de tu Espíritu Santo y que nosotros como iglesia seamos fieles para acompañarlos en este camino, para animarlos en la fe, para sostenerlos en las pruebas, caminar juntos en santidad, hasta ese día glorioso en que estemos en tu presencia para siempre. Oh Señor, bendice este tiempo juntos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.